personas expertas en la de realización, que es uno de los 3 ejes de este Congreso SUM Bilbao. Les saludo a las personas, bueno, a todos ustedes, pero principalmente a las personas que nos ven al otro lado de su pantalla, desde la sala Jauregia del Palacio Euskalduna de Bilbao, donde estamos disfrutando de una comida ligera, muy rica, por cierto, onegin, que aproveche a todas las personas. Una comida mientras vamos a hablar, escuchar, debatir, partiendo de las soluciones tecnológicas y estrategias que nos van a presentar y que parten del análisis de los datos. Análisis ético e inteligente de los datos al servicio de la movilidad y de una mejor calidad de vida de las personas y de nuestras ciudades. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas a las personas a las que vamos a escuchar a continuación, tanto ustedes que están aquí en esta sala como las personas que nos escuchan de forma virtual a través de la plataforma por la que están accediendo a este congreso. Y les animamos realmente a que lo hagan porque se trata de ideas nueva movilidad del presente y del futuro. Vamos allá, invitamos al primer ponente, que es Josu Ramírez, socio de Lever. Nos va a hablar del efecto que puede tener la electrificación del parque móvil en Euskadi. Ongi etorri. Todo tuyo, adelante. Sí, perdón. Egunon eta onegin, sois muy atrevidos viniendo a estropearos la comida con un montón de informaciones que lo mismo. Tenemos una apuesta en la mesa a ver quién consigue que os atragantéis. Entonces, allá voy. Hay médicos en la sala, todos tranquilos. Nosotros hicimos un trabajo para la empresa Lever. Hicimos un trabajo para el Gobierno vasco en el que hicimos el cálculo de las externalidades del transporte, los costes externos del transporte, esos costes que el transporte y la movilidad tienen y hay quien dice nadie paga y hay quien dice pagamos entre todos. Son unas consecuencias negativas que tenemos que trabajar en paliar. Con Gobierno vasco hicimos solo la evaluación y el cálculo de los costes externos. Todo lo que voy a contar después es un postproceso nuestro en la que Gobierno vasco no tiene nada que ver, lo digo porque si consigo atragantaros que es culpa mía. Lo que os estoy mostrando ahí es el resultado. Primero hacemos una modelización de transporte profunda en el que utilizamos un montón de datos, de Big Data, de recogida de foros, de ticketing y hacemos una modelización que es capaz de reproducir nuestra movilidad en escenarios presentes y futuros. Lo que tenemos en los costes externos variables significa los de cuando nos movemos, estoy quitando las infraestructuras. Resulta que, como veis ahí, el gran acumulador de costes externos es el vehículo privado para la movilidad personal. Ni mercancías, ni otro tipo de modos de transporte. Vehículo privado, movilidad personal. Y entonces ahí podéis ver que bueno, los efectos que son más negativos y que puede paliar la mejora de la tecnología de las motorizaciones de nuestros vehículos son sobre todo el cambio climático y la contaminación. La siniestralidad, la congestión y otros efectos indirectos que tiene el transporte pues no se van a ver afectados. Con lo cual, con las nuevas tecnologías de motores lo que vamos a tener es un cambio y una incidencia en reducir el cambio climático y la contaminación, que son dos factores bastante distintos. El medio ambiente, una máxima es consumamos lo menos posible. El motor eléctrico se puede apreciar que es bastante más eficiente que el resto de motores, ya consume menos energía, de saque consume menos energía, es un motor sin rozamientos, etcétera, todos sabéis. Una de las cosas que afectan a la salud, hay dos elementos que afectan a nuestra salud derivadas del transporte. Los dióxidos de nitrógeno y las micropartículas. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Los motores han evolucionado mucho, los estándares que obliga Europa nos han obligado a hacer unas tecnologías más limpias en el motor de combustión y tenemos que incluso el gasolina, incluso el diésel, en estos momentos los modernos, los muy modernos, emiten muy poquitas, han reducido mucho la emisión de nitrógenos, ¿vale? El eléctrico evidentemente tiene cero. Si pasamos a las micropartículas,
lo que emiten los motores, pues también la gasolina siempre ha tenido menos, y el diésel, que partía de una situación pues, de bastante más emisiones que los demás, ha ido mejorando sus tecnologías hasta reducirlas bastante. Y el eléctrico, pues bueno, tiene una implicación en las micropartículas, porque sabéis que las micropartículas es algo que está en el suelo, que no todo procede de los vehículos, pero gran parte sí, y cuando el vehículo circula, levanta una nube de polvo que no vemos, respiramos las micropartículas, las PM10 y las PM2,5, y eso es lo que produce el efecto negativo en la salud. Según Europa, ahora mismo, entre el 75 y el 65% del impacto en la salud depende de las micropartículas y no del nitrógeno, con lo cual las micropartículas es importante reducirlas, ¿vale? El diésel ha quitado sobre todo lo que tiene que ver con su motor, y a los vehículos lo que les queda es el desgaste de los frenos, el rozamiento con el asfalto y lo que tiene que ver con los neumáticos. Esas micropartículas que todos los vehículos las emiten siguen depositándose en el suelo y siguen levantándose cuando circulan. Da igual que sea un diésel, un gasolina o un eléctrico. El vehículo circula y levanta las micropartículas. En estos momentos, con los vehículos más modernos, con las motorizaciones últimas, ya veis que hemos puesto el gasóleo 100% y los demás pues son un 90 o 91%. El eléctrico no emite nada en su motor, pero sí que tiene neumáticos, frenos y desgaste de asfalto. ¿De acuerdo? Con las 2,5 os sucede lo mismo, no me entretengo porque el efecto es similar. Dejamos la salud, o sea, en conclusión, en la salud seguimos teniendo un problema con las micropartículas. Vamos a reducir mucho, pero seguimos teniendo un problema. Si pasamos al cambio climático, la emisión de CO2 tiene que ver con el cambio climático, no con la salud directa de los ciudadanos que respiramos. Aunque evidentemente el cambio climático va a producir unos efectos globales que van a afectar a la salud de todos, pero bueno, no es directamente. Entonces nos encontramos que pues, la gasolina, el diésel, los híbridos, los enchufables incluso, tienen unas emisiones de CO2 de ese pelo. Y el eléctrico nos dicen que cero. ¿Cero? Cero cuando se mueve. Su combustible cuando se está desplazando emite cero CO2. Pero en los vehículos el CO2 que emiten no podemos considerarlo solo cuando se están moviendo. Un vehículo tiene una vida completa. Hay que fabricarlo, hay que achatarrarlo. Claro, el diésel y la gasolina emiten ese CO2. ¿De acuerdo? Esas son emisiones medias en la vida de un vehículo. En la vida total de un vehículo, el diésel y la gasolina, eso que veis en granate, es lo que están emitiendo en CO2 por su combustible. Pero existen otros elementos que emiten CO2. La producción de la energía necesaria o el combustible necesario para mover el vehículo emite CO2. Producir diésel y gasolina emite CO2. Eso es lo naranja. La producción de energía para el vehículo eléctrico, la derecha del todo es un ejercicio teórico que no sucede, creo que solo en Australia. Si solo produjésemos electricidad con carbón, las emisiones totales en la vida completa de un vehículo eléctrico sería esta barra de la derecha, que es la más alta, ¿no? Y la más bajita es la que interpreta que si toda la electricidad que produjésemos fuese sostenible, ¿de acuerdo? Pero hay algo que no se puede soslayar. Producir el vehículo emite CO2, aparte de consumir energía, y achatarrar el vehículo produce CO2, aparte de consumir energía. Hago un paréntesis que no tiene que ver con la charla. Además, en el vehículo eléctrico tenemos un problema con las baterías, que las fabricamos con minerales de sangre y todavía no sabemos muy bien cómo reciclarlas, no son residuos nucleares, pero casi. ¿Qué nos pasa con la producción de energía en la península? Bueno, pues que hemos ido transformando, nos hemos quitado mucha central de carbono y hemos pasado a ciclo combinado que emite menos CO2, pero todavía hoy por hoy el 25% de la energía que producimos, más o menos, emite CO2, ¿vale? Entonces tendríamos que conseguir una transición. Esa barra dice, actualmente en la península, la producción de energía que estamos haciendo tiene esas fuentes, ¿no? Y luego las vemos. Si aparece el coche eléctrico, necesitamos como mínimo un 15% más de energía. Tenemos que producir más energía para alimentar a todos esos vehículos eléctricos. Y además nos gustaría que esa energía fuese renovable. Y además nos gustaría, porque si no, no hay efecto en el cambio climático, no hay reducción, que la energía eléctrica que estamos produciendo emitiendo CO2 la traspasásemos a fuentes de producción de energía eléctrica renovable. Con lo cual, tendríamos que aumentar nuestra producción actual en la península de electricidad mediante fuentes de energía renovable, lo tendríamos que aumentar un 50%, incluso algo más, si queremos que con el vehículo eléctrico el efecto en el cambio climático se produzca.
es un ejemplo de la red eléctrica española de un día normal, ¿vale? Veis a la izquierda, esto es la noche, que se consume menos, ¿vale? Y el día. ¿Qué tipo de energías tenemos, con qué estamos produciendo y qué tipo de transición podemos hacer? Hombre, la que queremos quitar es lo del carbón y el ciclo combinado, que son los que producen CO2. Eso nos deberíamos querer cargar. Daros cuenta que es una parte importante de la producción de nuestra energía eléctrica. Hombre, la cogeneración que se produce en las grandes industrias está ya bastante aprovechada. Todavía quedará alguna por subirse a esta tecnología, pero como para ellos es un ingreso importante, están casi todas subidas, no va a haber mucho que hacer ahí. La hidroeléctrica, tenemos casi todos nuestros ríos embalsados, o sea, el Duero ya es un escalón, no es un río que transcurre por una ladera, son todo escalones, ¿no? Quiero decir, cabe poquito en producción hidroeléctrica. La solar, ahí sí que podemos aumentar mucho la producción de energía renovable, con muchas más placas fotovoltaicas, pero claro, la solar veis que tiene un efecto a determinadas horas del día y la energía eléctrica no la almacenamos. Seguimos sin tener, no podemos producir energía eléctrica con el sol de noche, ya sé que es una obviedad, pero estamos hablando que vamos a cargar nuestros coches eléctricos de noche porque están aparcados en nuestro garaje, ¿vale? La eólica, pues bueno, podemos producir más con energía eólica, es una energía muy variable que cuando falla no sabemos de dónde tirar y yo no veo a ningún gobierno proponiendo más centrales nucleares, por lo menos en este país. Entonces, ¿qué nos va a pasar con los costes externos? Volvemos a los costes externos variables del transporte, los turismos en la comunidad de la Autónoma Vasca. Actualmente tenemos 854 millones anuales de externalidad. Si nos fuésemos a un escenario en el que renovamos por completo el parque actual a vehículos de gasolina y diésel eficientes modernos, la reducción en los costes externos es bastante notable. Nos pasamos a 727. Si nos pasamos a la electrificación del parque, las reducciones son mayores, nos quedamos en 570. Pero claro, ¿cómo vamos a pasarnos a eso? ¿Cómo hacemos para que trasvasemos movilidad del vehículo privado a otros modos? Si vemos los costes relativos de cada tipo de turismo, la motocicleta no parece en costos externos la que sea muy adecuada que hagamos un trasvase, ¿no? Está claro que el transporte colectivo es el que tendríamos que tender. Dicho de otra manera, con el parque actual, ese es el 100% de costos externos que tenemos, sumando moto, coche, autobús y tren de viajeros, estoy hablando de movilidad personal. Si nos pasamos a turismos de combustión eficientes y modernos, pasamos un 88, es una reducción de un 12%, y si nos pasamos a la renovación completa de los turismos eléctricos, pasamos a un 73%. Es decir, que cuando renovemos el parque completo, y estamos hablando de descarbonización para el año 50, dentro de 30 años, el efecto en costes externos es del 27%. 30 años reducimos el 27%. Dejar de comer, tragar todos, porque digo, esta es la del atragantarse. En 30 años reducimos un 27% los costos externos del transporte. Pero es que en los últimos 20 años hemos aumentado un 30% el número de kilómetros que hacemos con nuestros turismos. Hemos aumentado un 5% los kilómetros que hacemos en transporte colectivo, pero hemos aumentado un 30% el número de kilómetros que hacemos con nuestros turismos. Si nuestros turismos reducen en 30 años un 27%, y es muy importante que lo hagamos, no estoy diciendo que no, es muy importante que lo hagamos, pero volvemos en 20 años a crecer otro 30% los kilómetros que hacemos, seguimos teniendo un problema muy grave. Entonces, no nos queda más remedio que tenemos unas tecnologías maravillosas que nos van a ayudar, que son un empuje maravilloso para mejorar la salud de nuestros ciudadanos y para intentar luchar contra el cambio climático, que es un problema muy serio y muy global. Pero no podemos descuidar ni por un segundo, y yo hago esta charla hoy aquí, no para vender empresa, que no lo he hecho en ningún momento, quizás este último momento, un pelín de marketing, si no me despiden. Tenemos que seguir poniendo muchos de nuestros esfuerzos en la planificación de la movilidad y en la planificación del urbanismo. En esa cosa tan poco sexy que es tomar decisiones políticas que van en contra de la apetencia del ciudadano. Difíciles de tomar, difíciles de asumir, pero son las que van a ser rentables. No nos ceguemos con la tecnología, apoyémonos en ella, que nos ayuda mucho y nos viene fantástica, nosotros la utilizamos mucho, pero seamos conscientes de que nos queda mucho trabajo que hacer en ese problema que tenemos con la tendencia del uso del vehículo privado. Onegin, muchas gracias.
Bueno, sí que nos presentas un panorama, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que tenemos que hacer pues, muchos esfuerzos, ¿no? Para llegar a esa descarbonización. Decisiones difíciles de tomar. Tal vez nuestros próximos ponentes, ¿no?, a través del análisis que han hecho y de la presentación que nos van a hacer, también se encaminan en la misma dirección, ¿no?, sacando las mismas conclusiones. Os los presento. Son Jordi Hereu, presidente de Idensity y exalcalde de Barcelona, y Clara Sánchez, responsable de índices de Idensity Consulting. Nos van a presentar la segunda edición del Índice de Movilidad Sostenible de las Ciudades de España, cuyos resultados se pueden consultar de forma gratuita en la plataforma tecnológica Idigo. Y bueno, será muy apasionante escucharles y me imagino que para vosotros también ver y conocer, ¿no?, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que falta por hacer en movilidad sostenible. Os damos la bienvenida y estamos deseando escucharos. Sí, sí. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Apasionante no lo sé, pero espero como mínimo interesante lo que les vamos a contar. Yo estoy aquí de telonero de Clara Sánchez, que es la persona que explicará el índice de movilidad sostenible de ciudades españolas. Yo solo quería introducir brevemente la empresa Idensity. Es una consultoría estratégica de ciudades y territorios. Llevamos 10 años pues intentando ayudar, implicarnos en la transformación hacia los objetivos de desarrollo sostenible de ciudades y territorios. Y creemos que la mejor manera de ayudar es ayudar a pensar estratégicamente las ciudades y los territorios. De manera que llevamos 10 años pues haciendo cosas muy diferentes, como puede ser ayudar en el plan estratégico de la ciudad de Valencia o también la ciudad de Pamplona, ayudar en el desarrollo de competitividad de ciudades en Colombia, generar estrategias de internacionalización y posicionamiento de una ciudad como Madrid, o también ser secretaría técnica de este evento que Petronor y el Ayuntamiento de Bilbao está impulsando. Por tanto, llevamos 10 años trabajando en estrategias para intentar mejorar nuestras ciudades y territorios. Uno de los temas que hacemos es desde hace 4 años índices de rendimiento de ciudades. Por tanto, intentar medir, evaluar y analizar el comportamiento, la performance de las ciudades en diferentes dimensiones. Y hemos hecho índices aplicados a la dimensión Smart City, a la dimensión competitividad económica de las ciudades, accesibilidad. Y también hemos hecho 2 trabajos sobre el índice de movilidad sostenible. Y hoy os presentamos la segunda versión, que no lo hacemos solos, si siempre lo hacemos con una alianza. Y en este IMSCE de 21, este índice de movilidad, pues intentamos aplicar estos criterios que están en el SUM y lo hemos aplicado al análisis de 82 ciudades españolas y también a 7 áreas de transporte integrado, que son las 3 ciudades vascas, Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla. Y esto es lo que les queremos pues, compartir. Les explicamos hoy, y es verdad que a partir de los índices hemos elaborado una plataforma digital donde estos datos y muchas otras cosas pues, se podrán ver a partir de este mes, y que esta plataforma se llama Idigo. Muchas gracias. Les paso a la estrella, que es Clara Sánchez. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ¿cómo se ha construido? Han sido 11 meses de trabajo donde 15 profesionales de nuestra consultora han trabajado en articular aquellos elementos que hicieron posible no solo uno, sino 2 índices de movilidad. Por un lado el índice de ciudades y por el otro lado el índice de ATPIs. Seguimos los 3 ejes temáticos del SUM en el marco de 6 dimensiones de análisis y 14 categorías, siguiendo el marco conceptual de la primera edición de nuestro índice de movilidad. En el índice de ciudades alcanzamos a calcular 138 indicadores de rendimiento y en el índice de ATPIs 125 indicadores. ¿Cómo se ha construido esto? Hemos consultado más de 400 bases de datos, 400 fuentes de información,
Contamos con el apoyo de expertos en movilidad, en términos de accesibilidad, con perspectiva de género. Hemos consultado las diferentes regulaciones en los diferentes niveles geográficos y niveles competenciales de la movilidad en España. Y también pudimos trabajar las bases de datos abiertas y las bases de datos que nos han cedido nuestros colaboradores. Esto nos ha permitido trabajar y procesar más de 25 millones de datos y obtener más de 55.000 resultados en esta edición del índice. De nuestras innovaciones metodológicas más importantes es la construcción de este concepto de las ATPIs. Les comenté que teníamos dos índices, ¿no? El índice de ciudades y el índice de ATPI. Definimos las áreas de transporte público integrado para poder comprender las relaciones intermunicipales de los nodos intermodales a través de a dónde me permite viajar un billete de transporte público, ¿vale? Entonces, de esta forma, logramos comprender cómo se dan las dinámicas de desplazamientos y los patrones de desplazamientos en el marco de las conexiones intermunicipales que tenemos trabajando. Otra de las innovaciones son las nuevas fuentes de información y las nuevas técnicas de tratamiento de datos. Hemos trabajado con archivos GTFS. ¿Qué nos permite esto? Geolocalizar nuestros datos. Geolocalizamos tanto la oferta como la demanda. De esta forma, no solamente nos decantamos por indicadores que nos permiten tomar una fotografía casi única de un fenómeno en concreto, asumiendo que tienen una distribución uniforme en el territorio. No, con esta geolocalización tenemos una visión mucho más de frente y submunicipal de los datos y podremos ver cómo se distribuyen los diferentes fenómenos y las asimetrías que hay en cuanto a la distribución de los servicios o la demanda de estos servicios o las condiciones incluso de la estructura física del territorio que dependen y condicionan los desplazamientos de este transporte. También aprovechamos para mejorar nuestras metodologías e incorporar nuevas metodologías de triangulación de bases de datos. De esta forma, en el rompecabezas de la movilidad, incluimos estas piezas integrando bases de datos de diferentes fuentes, pero siempre garantizando que las metodologías sean homogéneas, de tal forma que podamos llenar, digamos, este rompecabezas de información. La pregunta será, ¿cómo medimos el desempeño de las ciudades? El objetivo de un índice es medir cómo se comporta una ciudad frente a unos umbrales de cumplimiento. No nos interesa, en este escenario, medir cómo está una ciudad respecto a otra, porque no queremos competir, queremos mejorar, queremos conducirnos en la dirección de lo que es la movilidad sostenible. Por eso, hemos definido umbrales de cumplimiento para cada uno de los indicadores que hemos evaluado. ¿Con qué criterios? Tenemos 3 tipos de umbrales. El umbral institucional, por ejemplo, en septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud actualizó los límites de contaminación que consideraba como peligrosos para la salud. En el índice de movilidad, en la dimensión de sostenibilidad ambiental, hemos evaluado 6 indicadores de contaminantes, incluidos PM10, PM2.5, dióxidos de nitrógeno, como nos comentaba Josu en la presentación anterior, y hemos evaluado cómo están las ciudades en el cumplimiento de estos objetivos. Más adelante, cuando hablemos de los hallazgos, vamos a hablar qué pasó con las ciudades españolas respecto a esto. El segundo nivel de umbrales es el de No One Left Behind. Este viene de la definición de la Organización de las Naciones Unidas para no dejar a nadie atrás, ¿vale? Ese es un ejercicio en el que intentamos llevar a todas las ciudades al cumplimiento de los umbrales definidos para estos indicadores. Y cuando ninguno de los 2 umbrales anteriores es posible de aplicar, aplicamos una metodología autorreferencial. Identificamos de nuestra muestra de ciudades cuál es el mejor desempeño de las ciudades de referencia y de esta forma identificamos cuál es la dirección y hacia dónde tenemos que llegar para que todas las ciudades en conjunto puedan cumplir, digamos, estos umbrales de cumplimiento. ¿Qué nos permite esto? En línea con la movilidad utilizamos la semaforización. Resulta que todos los indicadores tienen diferentes unidades de medida. Nos toca traducir estos resultados en una escala que sea comparable y comprensible. Este proceso lo llamamos homogeneización. Esto hace que cualquier indicador independiente de su unidad de medida sea equiparable a una escala de 0 a 100 y de esta forma podremos evaluar qué tanto han avanzado las ciudades en alcanzar esos umbrales de cumplimiento. Las ciudades en semáforo verde serán unas ciudades líderes porque están más cerca de cumplir estos umbrales de cumplimiento. Las que están en amarillo serán ciudades en desarrollo y el semáforo rojo, siempre pensamos en positivo, son las ciudades que tienen mayores oportunidades de mejora. Principales resultados.
En el índice de ciudades, este slide nos permite ver cuál es el desempeño promedio en el global del índice y por dimensiones. Como verán, el puntaje medio de las ciudades de España en el índice de ciudades es de 50,8% en promedio. La mejor dimensión es la de salud y seguridad. Esto depende, o más bien se explica, por el desempeño de las ciudades en cuanto a los resultados en los indicadores de fallecidos por accidentes de tráfico, independientemente del lugar de ocurrencia. Hemos evaluado indicadores de fallecimientos en accidentes de tráfico urbanos, interurbanos, en función de su modo de transporte, y uno de los hallazgos principales es que los peatones siguen siendo los más vulnerables en cuanto a accidentes de tráfico, seguidos de los fallecimientos vinculados con motocicletas vinculadas y seguido de los fallecimientos con turismos vinculados. La dimensión con mayores oportunidades de mejora en el resultado es el de oferta de servicios de movilidad. Aquí encontramos como una oportunidad el fortalecimiento de las aplicaciones de movilidad en cuanto a la autogestión de la movilidad. Si tuviéramos aplicaciones que permitan autogestionar los saldos, las recargas, las incidencias del transporte, poder conocer cómo son las condiciones de accesibilidad de las paradas, de las estaciones de tráfico, podríamos garantizar que la cadena de la accesibilidad permita la deambulación, la localización, la aprehensión y la comunicación de cada uno de los usuarios del transporte. Por otro lado, vale la pena resaltar que de las 82 ciudades estudiadas, solo 14 cumplen o consideran la perspectiva de género en sus regulaciones. Solo 16 ciudades consideran, cumplen los criterios que evaluamos en la normativa municipal de accesibilidad, y el 62% de las ciudades estudiadas tienen oportunidades de mejora en cuanto a la regulación de la distribución urbana de mercancías. Respecto a los hallazgos de la movilidad en las ATPIs, vale la pena tener en cuenta que existe un efecto gravitatorio en cuanto a las ciudades que componen las ATPIs versus su capital de provincia. Entonces, la oportunidad de mejora en este sentido es llamar a la cohesión territorial, a la cooperación intermunicipal y poder proveer aquellos servicios y condiciones necesarias para que el transporte de los diferentes municipios pueda integrarse en un sistema que sea accesible, asequible, sostenible y que sea seguro. Vale la pena tener en cuenta que en línea con la descarbonización debemos acompañar con condiciones necesarias para que este sea un uso efectivo. Necesitamos el despliegue también de puntos de recarga eléctrica de estos, para la recarga eléctrica de esta flota de vehículos, y que de esta forma se pueda acompañar, digamos, el proceso de descarbonización. En cuanto a la movilidad accesible, teniendo en cuenta una escala de 0 a 100, las ciudades han alcanzado un 59% en promedio. Si las ciudades hubiesen cumplido los umbrales de cumplimiento en los 8 indicadores evaluados, habrían alcanzado entre un 1 y un 7% de puntaje adicional en los resultados globales del índice. En cuanto al impacto COVID, vale la pena tener en cuenta que las nuevas bases de datos disponibles, gracias a las intervenciones del INE experimental, nos han permitido detallar los desplazamientos medios a través de los dispositivos móviles. Esto ya lo comentará mejor en su presentación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el impacto COVID, sin duda, es una discontinuidad en los patrones de desplazamiento en este año. Entonces, vemos que los pasajeros transportados en cercanías en 2019 fueron 323 millones, pero hubo una reducción del 46% para el año 2020. Y en cuanto a la reducción de la movilidad interna, entre noviembre del 19 y abril del 2020, se redujo un 89% los desplazamientos medios de las ciudades. En cuanto al tráfico de los aeropuertos evaluados, vale la pena tener en cuenta que en febrero del 2020 y mayo, el 46% de las toneladas de mercancías se redujo. Se redujo también en un 89% el número de operaciones que se llevaron a cabo en los aeropuertos de análisis, y se redujo en un 98% el número de pasajeros transportados solamente en el periodo de la primera ola. En cuanto a la visualización de resultados, no solamente es complicado tener en un solo lugar los datos de estos análisis. Por eso, ¿qué me dirían ustedes si conocieran una plataforma tecnológica que esto
lo pusiera a su disposición. Con el apoyo del CEDET y de INISA, Idencity ha desarrollado la plataforma IDIGO, una plataforma en la nube en la cual ustedes podrán consultar los resultados de este índice de movilidad ciudad a ciudad y ATPI a ATPI. Esto es más que un observatorio, es una herramienta para la toma de decisiones. Y tenemos 3 secciones de análisis. Tenemos las funcionalidades Open, donde encontrarán los resultados de este índice de movilidad, podrán encontrar las fichas técnicas detalladas de estos indicadores, podrán ver cuáles son los resultados medios y podrán explorar los umbrales que se han aplicado para cada uno de los indicadores. En las herramientas de módulos de gestión podrán hacer benchmarking, cuadro de mandos y DAFOs y podrán aprovechar el potencial de Machine Learning para poder hacer predicciones, simulación de escenarios e incluso ver cómo tienen relación unos indicadores frente a otros. Entonces, si quieren consultar los resultados de este índice en detalle, no duden en visitar nuestra página y seguirnos en redes sociales para más novedades. Muchísimas gracias, Jordi y Clara, por vuestra presentación. Y, bueno, desde luego que para mí me ha resultado apasionante. No sé si, bueno, pues porque tampoco estoy seguramente todos los días con estos datos, ¿no? Ahora sí, me ha quedado muy claro que, bueno, nos seguimos metiendo muchos deberes en la mochila, ¿eh? Vamos a salir un poco cargados de deberes, pero bueno, a eso hemos venido también, ¿no? A ponernos metas a alcanzar. Cada vez que pensamos en movilidad, o al menos a mí me ocurre, ¿no? Que pensamos en mejorar o ir reduciendo las emisiones, autobuses, coches, camiones, pero ahora vamos a hablar de bicicletas porque, sí, claro, los servicios de alquiler de bicicletas públicas pues también forman parte de nuestra movilidad. E invitamos ahora a Jon Alexander Ramírez, que es director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Next Bike. Es una empresa alemana líder de su ámbito en Europa, que por cierto es la proveedora de las bicicletas públicas de Bilbao. Y nos vas a hablar del caso concreto de Colonia. Adelante, Alexander. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, básicamente lo que vamos a traer aquí es un poco la experiencia que tenemos nosotros con el caso de Colonia, en donde vamos a explorar cómo la digitalización del transporte público, considerando la bici como una extensión del mismo, tiene un impacto, digamos, en una ciudad. A ver. Vale, voy a hacer una presentación muy rápida de Nextbike. Básicamente ya hicimos una presentación general. Nosotros actualmente somos el líder europeo de bicicletas públicas. Contamos con más de 300 ciudades en el mundo, más de 26 países y una flota total de más de 90.000 bicis en operación, donde el 80-90% de las bicicletas están ubicadas en Europa. Con respecto al caso de estudio de Colonia, es un sistema que se lanzó en el 2015. Es un sistema que de una manera muy interesante se lanzó pensando en ser integrado con el transporte público. La empresa con la que cooperamos se llama KVB, que es una empresa pública, que es el operador público del transporte público en Colonia. Y el sistema se lanzó inicialmente con 1.000 bicicletas y en una región relativamente limitada. Actualmente el sistema cuenta con 3.000 bicicletas y 100 estaciones y desarrollamos un concepto a medida de que el tiempo, o sea, a medida de que el sistema se fue desarrollando, muy flexible. Básicamente el objetivo de la empresa de transporte público era extender el transporte público en la zona urbana para que fuera más flexible, en lugar de aumentar la infraestructura en lugares donde no hay espacio. Entonces, en toda esta zona azul es un poco el centro urbano de Colonia y es un lugar en donde es muy difícil aumentar, por ejemplo, estaciones de autobús o estaciones de metro porque no hay espacio disponible, y lo que se ha hecho es a través de la integración de las bicis con el transporte público se hace una extensión del mismo. Ahorita os explico un poco más en detalle. Y hacia las afueras de la ciudad, un sistema que funciona con base en estaciones. El sistema actualmente cuenta con 400 kilómetros cuadrados, que es un área bastante grande, y estamos actualmente en 3.000 bicicletas y vamos a empezar creciendo hasta llegar a 7.000. ¿Qué es interesante en este sistema? Es un sistema que está completamente integrado en el transporte público, pero ¿qué significa eso? Hay diferentes niveles de integración y uno de ellos muy importante es las tarifas. La tarifa o el abono mensual y anual de transporte público incluye la bicicleta dentro de su paquete. Entonces, si tú tienes tu abono de transporte público, te paras en una bicicleta sin darte de alta, lo pones en la bici
y ya automáticamente puedes usar la bicicleta como un medio adicional o una extensión de ese abono de transporte. Entonces tienes un ticket integrado donde además de tener el autobús, el metro, el tren, tienes la bicicleta donde todo, digamos, se ve como una extensión. La imagen también hace parte del sistema, ¿no? Y es un modelo, digamos, de cooperación en conjunto con Nextbike, donde nosotros somos el operador y también el proveedor de tecnología, y KVB, que es la empresa, digamos, de transporte público, que es la imagen general del sistema. ¿Qué es interesante y cómo gestionamos el Big Data? Porque es un poco el tema Big Data, se habla mucho de Big Data y aquí lo vamos a tratar de poner un poco en práctica, ¿no? Entonces, en este sistema específico, un sistema de bicicleta pública genera mucha información. Todas las bicicletas cuentan con un GPS, entonces tú puedes hacer tracking, puedes hacer un montón de cosas, los usuarios dejan comentarios, hay un montón de interacciones con diferentes plataformas y esto un poco resume la interacción que tienes en un sistema como estos que está completamente integrado al transporte público. Entonces, por un lado, tienes la plataforma de nosotros, que es como el centro, que se comunica con todas estas otras plataformas. Unas de ellas, por ejemplo, son las aplicaciones de mapping, que una de ellas es Moovit. Entonces, básicamente a través de open source data, de APIs, ellos pueden consumir la información de dónde están ubicadas las bicicletas y a su medida generar algoritmos para decir, oye, si tomas el transporte público aquí, luego tomas la bicicleta y luego tomas el autobús. Entonces, y además de eso, como ya el sistema está integrado a nivel tarifario, que ahorita lo vamos a ver, entonces simplemente es poner tu tarjeta y todo está integrado. Entonces, es un sistema de transporte bastante cómodo para el usuario. Otro es el nivel de tarjetas. Como todos sabemos, las tarjetas tienen su sistema, ¿no? Sistema en el cloud, donde tienes que verificar si la tarjeta está válida, si no, si tienes un abono, si no. Entonces, todo esto es un sistema que se está comunicando de manera en tiempo real cada vez que un usuario pone la tarjeta en la bicicleta o en la estación. Entonces se comunica con la cloud, identifica si esa persona tiene un abono de transporte público válido en esa tarjeta y automáticamente le libera la bicicleta. Pago. Eso también es un medio adicional. Además de las personas que no están directamente con un abono de transporte público, está la opción, digamos, de que pagues por un viaje o que pagues por tus abonos específicos para las bicis. Y allí también tenemos diferentes tipos de integraciones de plataformas de tipo de pago, en donde tenemos Apple Pay, Google Pay, PayPal, y todo esto funciona a través de APIs y sistema de información que se envía en tiempo real y donde también obviamente se gestionan esos datos de manera en tiempo real, ¿no? Otro tema que es interesante, que ya lo había comenzado, es las tarifas. Es un sistema de tarifas que está completamente integrado, en donde el transporte público, el ticket de transporte público ya te incluye la bici. Y algo muy interesante que todo el mundo habla, ¿no?, al respecto es MaaS, Mobility as a Service. La operadora de transporte público tiene su propia aplicación de MaaS, en donde además del transporte público, las bicis públicas, que todo se ve como uno solo, tienes car sharing, tienes patinetes, tienes otro tipo de movilidad con el fin de ofrecer mejores soluciones a los usuarios. Y todo esto, pues obviamente está comunicado en tiempo real, donde básicamente lo que haces es transferir todas las funciones que tiene tu aplicación a una aplicación externa a través de APIs, ¿no?, de diferentes comunicaciones. Y lo otro es un tema de reporting. Como tenemos un contrato, tenemos un partner que es bastante exigente, hay niveles de reporting en donde tenemos que tener un tipo de gestión de datos a mucho nivel, a mucho detalle, donde esta información obviamente se gestiona en tiempo real y se envía información de ida y vuelta en las bases de datos del uno al otro para poder comparar y entender qué tipo de datos o qué información se tiene, si estás cumpliendo indicador X o Y. Y es un sistema bastante integrado, ¿no? Algo muy interesante que es básicamente un estudio que ellos hicieron. El sistema empezó en 2015 y se lanzó un nuevo concurso y lo ganamos este año. Y este año empezamos con 3.000 bicicletas. Básicamente ellos hicieron un análisis con base en la infraestructura que tenemos en transporte público, la cantidad de personas que se movían en el transporte público, hicieron un mapping, eso sí lo hizo nuestro partner, no lo hicimos nosotros, con base en qué movimientos hacían. Todos estos puntos verdes son movimientos de las bicicletas. Como os decía anteriormente, el sistema dentro de la zona urbana de Colonia es un sistema como free float, porque lo que busca la ciudad o lo que busca el transporte público ahí es ser muy flexible, o sea, que la persona de verdad pueda ir puerta a puerta y que el transporte público con la bicicleta sea esa ayuda, ¿no? Y por último, con el tema operativo, o sea, el sistema genera muchos datos a nivel operativo.
Por ejemplo, dónde tienes que ubicar una bicicleta, sistemas de rebalanceo, cuántas bicicletas pones, cuántas bicicletas quitas. Creo que ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Este caso de Colonia es un poco más complejo porque no solo tienes estaciones, sino que tienes zonas y tienes clusters que están definidos por cantidades de bicicleta que se ponen en un radio, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos diseñado, esto sí lo diseñamos nosotros, fue niveles de radios dependiendo de demanda y de cantidad de bicicletas, en donde identificamos cuántas bicicletas pueden haber en un radio dependiendo de un grupo de demanda, y a ese radio le asignamos un clúster. Ese clúster tiene un histórico de bicis que entran, bicis que salen, y básicamente lo que trabajamos es tener un estimado de cuántas bicicletas van a haber en las siguientes 24 horas. Dependiendo de cuántas salen y cuántas entran, y la resta dice, si es negativo, tienes que poner. Si es positivo, tienes que quitar. Entonces es un poco como eso, y básicamente eso está conectado directamente con la aplicación que tenemos a nivel operativo, que la tienen las personas que están en calle, y ellos van a identificar, oye, en esta bicicleta tengo que mover aquí bicicletas porque en 2 horas vamos a tener 20 bicicletas, entonces para ajustarnos un poco de esta manera, ¿no? Y por último, yo creo que este es el tema como que lo revisa a nivel general, de cómo se integra el sistema a nivel de transporte público para que sea un sistema completamente integrado, ¿no? Hablamos de integración de sistema, de APIs con su Mobility as a Service, donde hay mucha comunicación entre las diferentes plataformas, las tarifas, que es un tema muy importante, en donde de verdad cuando tú consideras un sistema de bici pública, dentro de la tarifa de transporte público se está considerando que es una extensión del mismo. Tercero, infraestructuras, cómo se puede modificar o la infraestructura de la ciudad o la infraestructura de las bicicletas o las estaciones con el fin de encontrar esas soluciones de movilidad que a lo mejor en ciertos lugares por temas de frecuencia o de coste de oportunidad no tiene sentido aumentar la frecuencia de autobuses o crear una nueva línea de metro, sino hacer una extensión de una estación de bicicleta pública o a lo mejor un on-demand, que ahorita a lo mejor vamos a ver cómo es el transport on-demand, ¿no? Y la integración de marketing, la imagen general de los sistemas donde se considera como la bicicleta como parte del transporte público. Vale, eso es un poco el resultado del sistema, ¿no? A través del tiempo, cómo han ido evolucionando los usos del sistema. Obviamente por tema de pandemia tuvimos un impacto fuerte. Algo que creo que es mucho más interesante es ver los usuarios y qué tipos de usuarios tenemos. En el caso de Colonia es un sistema que tiene muchos usuarios. Tenemos actualmente 160.000 usuarios para una flota actual de 3.000 bicicletas, que es relativamente poco. Para poner en comparación, es más o menos la cantidad de usuarios que tiene Barcelona con 7.000. Pero lo interesante aquí es que como son usuarios que utilizan el transporte público, son usuarios que no viajan tanto. O sea, su primer medio de transporte es el transporte público y lo que hacen es que utilizan la bici como una extensión del mismo. Entonces vemos, por ejemplo, el 42% de los usuarios son estudiantes y en Alemania los estudiantes tienen un ticket de transporte público mensual que está integrado dentro de la matrícula de la universidad. Lo otro es el job ticket, que es como un ticket, un abono específico para trabajadores. El 10% son personas que no tienen ticket de transporte público, o sea que solo el 10% de todos los viajes del sistema son personas ocasionales o turistas, ¿no? Tenemos un 7% que son otros tickets especiales de transporte público, alguna cosa específica que ellos tengan para una empresa o algún grupo. Y por último, los abonos mensuales, que son los abonos del sistema, o sea, solamente abonos de las bicicletas públicas. Vale, ya. Espero que haya sido interesante y la idea de considerar la bicicleta pública como parte del transporte público es un caso de estudio, digamos, que demuestra que se puede llegar a mucho, ¿no? Si lo haces. Vale, gracias. Gracias, John Alexander. Bueno, por supuesto que se puede llegar a mucho y se está llegando, porque es que a día de hoy es que cada vez se utilizan estas bicicletas como las que tenéis vosotros. Bueno, os invitamos a ir pensando en vuestras preguntas, tal vez las tengáis ya, pero está abierto nuestro correo para recibir vuestras preguntas a las personas que nos seguís a través de la plataforma virtual, y a las que estáis aquí os abriremos los micrófonos después de escuchar las intervenciones. Bueno, yo estoy pensando en una primera que sería: todas las bicis tienen GPS, ¿verdad?
a hablar después, para ir pensando en preguntas en este debate, en cómo se garantiza el uso ético de los datos que se manejan. Y no sé si sí o sí, o sea, para poder mejorar, hacer más sostenible nuestra movilidad, tenemos que ceder nuestra... Esto lo dejamos para luego. Ahora seguimos poniendo encima de la mesa nuevos análisis de Big Data. Invitamos a Ignacio Barrios, CEO de Kido Dynamics. Es una startup de Big Data que trabajáis con datos de telefonía. Nos vas a hablar de las dificultades del Big Data, de lo que puede asustar. Y bueno, pues uno de los datos, ¿no? Diría yo que nuestra renta... Movilidad, todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Egunon. Soy Ignacio Barrios, el CEO de Kido Dynamics. A lo mejor habéis leído El País el sábado pasado, un artículo que publicó Kiko Llaneras, donde analizábamos, por ejemplo, la movilidad en la isla de La Palma y cómo la erupción ha afectado, en este caso, el entorno de La Palma, la presencia, detectamos la llegada del rey y del presidente. Yo no sé si eso es bueno o malo. No ha generado demasiada polémica de momento, veremos en el futuro. Pero bueno, quería fundamentalmente, respecto al Big Data y toda la vorágine que hay respecto al uso de los datos, no simplificarlo, porque creo que estamos en un ambiente o en un sector que es apasionante y que tiene dificultades, y que en esas dificultades, a la hora de entenderlo y a la hora de interpretarlo, es donde surge realmente el valor de lo que estamos haciendo como empresa y de lo que puede permitir la tecnología. Lo voy a hacer a través de 3 conceptos que son inherentes al Big Data, en este caso, que son la anormalidad, la aleatoriedad y las asimetrías, que encontramos cuando estamos manejando grandes volúmenes de datos. Y aquellos que consideréis que estáis utilizando Big Data y utilicéis una hoja de Excel, eso no es Big Data. Si cabe en una hoja de Excel, no es Big Data, en ningún caso. Vamos a empezar con la anormalidad. Y no es que no tiene nada que ver, lo antepongo al concepto de normalidad. Generalmente, cuando hablamos de transporte o cuando hablamos de comportamiento, solemos interpretarlo como una distribución normal, una distribución de Gauss que es perfectamente tangible, es decir, tenemos la media, la varianza, la mediana, todo está como muy bien definido, muy bien estructurado, pero es que hemos aprendido otras 30 distribuciones diferentes en la universidad, lo que pasa es que se nos ha olvidado, simplemente, y no las utilizamos, y eso es uno de los problemas. En este caso, me he adelantado. Uno de los casos recientes que hemos hecho ha sido el plan de movilidad de Galicia, con una empresa, Tema GC, en el que hemos analizado la movilidad de Galicia durante 6 meses, más de 800 zonas, un proyecto bastante potente. Estamos hablando, creo que aquí hablamos de 600 millones de viajes, 800 millones de viajes, una cosa así. En España al año se producen unos 50.000 millones de viajes, solamente para tener una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues con esto lo que hicimos fue decir, oye, vamos a analizarlo en detalle, y pusimos en un gráfico el número de viajes que se producían entre cada origen y cada destino, y el número máximo y mínimo de viajes que se producían entre ese origen y ese destino durante 6 meses. Y lo que obtuvimos fue esto. O sea, nada. O sea, un montón de ruido, un montón de detalles. Y claro, pensando, dice, joder, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pues tenemos los viajes en el eje horizontal y la variabilidad, ¿no? En el eje vertical, una variabilidad que llega hasta el 1000 por 1000. Es decir, hasta 13 veces más viajes. Esto se llama ley potencial, y la conocemos ahora porque todo el COVID se ha estado representando en escala logarítmica, con lo cual, si esto lo pasamos a escala logarítmica, tenemos casi una recta. Y esta es la parte interesante. El comportamiento humano, todo lo que tiene que ver con viralidad, todo lo que tiene que ver con pandemias, todo lo que tiene que ver con comportamiento en redes, tamaño de ciudades, todo, o casi todo, sigue una ley potencial. Y la movilidad no es una excepción. Esto hace también que si cualquier empresa o cualquier ingeniero os llega con una encuesta de movilidad y con datos de telefonía, la encuesta de movilidad es igual a las matrices, es que ha copiado la encuesta de movilidad. Porque la encuesta de movilidad son 50.000 personas o 30.000 personas, y aquí estamos hablando de millones de personas. Y esto es como la movilidad, o así es como se representa la movilidad, con este ruido, con esta variabilidad y con estas diferencias. Entonces, con esto en mente, lógicamente, y con estos datos, es muy complicado siempre hablar de días medios, es complicado hablar de demanda de hora punta, es complicado hablar de muchos conceptos, pero es necesario tenerlo en mente cuando hablamos. Dice, si acabamos de inaugurar la autopista y ya está saturada por esto, por la ley de los grandes números y por la variabilidad que tenemos. Y aquí es donde entra el segundo concepto de variabilidad, que es la aleatoriedad. Y es el ejemplo que ponía John Alexander, que lógicamente es
complejo también de tratar porque está muy asociado al comportamiento humano y es las estaciones de bicicleta o de patinetes eléctricos o de cualquier otro elemento que es digamos que se puede poner dentro de una estación. Este código se puede hacer rápidamente en Python o en R o cualquier cosa. Lo que hemos hecho únicamente es considerar una ciudad como Madrid, 100 estaciones de estacionamiento, 5.000 bicicletas. Y lo que hemos hecho es, con un algoritmo muy sencillo, decir, oye, ¿qué pasa si cogemos una bicicleta de aquí, aleatoriamente, cualquiera de las 100 estaciones, y la dejamos en cualquiera de las otras 100 estaciones? De manera aleatoria, es decir, sin ningún tipo de precondición. La única condición es que si no hay una bicicleta en esta estación, me voy a la estación de al lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de hacer 5.000 iteraciones? Creo que son 10.000 iteraciones, no, 100.000 iteraciones. ¿Qué es lo que ocurre después de haber hecho 100.000 viajes? 100.000 viajes es el 3% de los viajes que se producen en Barcelona en un día. ¿Vale? En este caso tenemos aquí a Jordi. Ese es un poco, estamos hablando en Barcelona, en la área metropolitana, son como 10-12 millones de viajes al día, o sea, es un 1% aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre esto. No hay coincidencias en la vida. Esto es otra ley potencial. Es decir, la intuición nos diría que las bicicletas iban a estar uniformemente repartidas. La realidad es que se concentran en algunas estaciones de manera masiva, mientras que hay otro número muy importante de estaciones que están prácticamente vacías. Y esto es lo que se produce diariamente, John, yo creo que lo puedes confirmar en este caso, con lo cual el trabajo que hacen estos señores, lógicamente, respecto al mantenimiento y gestión de estas bicicletas es brutal. Si encima de esto añadimos la propia aleatoriedad y la propia asimetría que existe respecto a la movilidad, y esto es un caso real en Madrid en el que hemos colaborado con una empresa de micromovilidad, las soluciones son innumerables y las técnicas que son necesarias poner en funcionamiento para resolver este problema requieren unas capacidades, lógicamente, que no son las habituales a las que están acostumbrados ni los gestores de la movilidad, ni ayuntamientos, ni otros entes parecidos. Nosotros conseguimos, en este caso particular, aumentar el uso de los patinetes eléctricos en Madrid un 150%. Ubicando los patinetes, en este caso eran free floating, no eran docklegs, conseguimos aumentar el uso un 150% estacionando los patinetes en zonas donde realmente había una demanda potencial mayor que la que estaba percibido inicialmente. Y ya es donde nos metemos en asimetría, porque no todos nos movemos igual. Y esto es importante resaltarlo. No todos nos movemos igual, no todos nos movemos igual ni siquiera en días sucesivos, y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de sostenibilidad, cuando estamos hablando de inclusividad. Y veremos ahora por qué. Estos dos mapas muestran, por un lado, el radio de movilidad de la Comunidad de Madrid, radio de movilidad entendido de manera sencilla como, oye, ¿dentro de qué círculo pasa tu actividad diaria? Es decir, ¿en qué distancia más o menos te mueves? ¿No? Pues un radio de movilidad de 1 kilómetro es que toda tu vida pasa pues, dentro de 1 kilómetro alrededor de tu casa. Eso es un poco el concepto general. El otro mapa muestra el poder adquisitivo en función de los barrios. Hay bastante simetría, es decir, hay una correlación bastante importante en este caso. Desde aquí no se ve desde este lado no ven la pantalla. La cuestión es que esa simetría aparente se convierte en una asimetría brutal, y Josu se está sonriendo, porque esto ya lo vimos anoche durante la cena, cuando vemos dónde viaja la gente. Y esto es acojonante, perdón por la expresión, pero es que resulta que el 68% del segmento 1, que son la gente de más poder adquisitivo por encima de 25.000 euros por componente de la familia, estamos hablando de más de 25.000 a 10.000 y menos de 10.000, el 68% de los viajes, 2 de cada 3 viajes de la gente de alto poder adquisitivo tiene su origen o destino en zonas de alto poder adquisitivo. Los ricos no se mezclan con los pobres. La sonrisita, desde el punto de vista político, yo creo que es una cuestión que puede llevar a sonreírnos, pero es una cuestión muy seria cuando hablamos de este tipo de cosas. Tenemos aquí un 8% que sí que van. La parte interesante es que cuando se produce al revés, el sector más pobre o de menor poder adquisitivo sí que va a zonas ricas. Esto es una cosa que también le hemos visto, pues, empleadas del hogar, digamos, servicios de primera necesidad en distintas zonas. Es importante tenerlo en mente cuando planificamos el transporte, cuando creamos una nueva línea de metro, una nueva línea de autobús, saber a quién estamos, como servicio público, a quién estamos proporcionando ese servicio. Las simetrías no acaban aquí. ¿Quién se mueve más? ¿Las mujeres o los hombres?
las mujeres, los hombres. No es que se muevan más, se mueven más lejos. Esa es la diferencia. Se mueven más lejos. Es decir, que si estamos desarrollando una infraestructura de larga o media distancia, estamos favoreciendo la movilidad masculina. Si estamos generando una infraestructura de corta distancia, estamos favoreciendo la movilidad femenina. Y esto es algo también importante a tener en cuenta cuando se planifica cualquier tipo de servicio público. ¿Qué más asimetrías tenemos? Edad. La gente mayor se mueve mucho menos. Esto es interesante porque es la evolución que ha tenido la movilidad. Este pico, decís, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues pasó que España estuvo confinada durante 3 meses. O sea que no es un error en los datos. Entonces lo que tenemos aquí es cómo bajó la movilidad, cómo repuntó de nuevo durante el verano y cómo, a pesar de que ya estamos en una cierta normalidad, las personas mayores, 60, 70 años, todavía no han recuperado los niveles de movilidad que tenían antes de la pandemia. Y eso es importante también desde un punto de vista de inclusividad social. Esto ya lo habíamos visto, perdón, es la parte económica, y esto es una discusión que siempre hemos tenido. ¿Por qué las rentas más bajas no redujeron su movilidad tanto durante la pandemia? Fundamentalmente porque tenían que prestar servicios esenciales, reponedores de supermercados, servicios sanitarios, servicios logísticos, mientras que las rentas más altas podían permitirse trabajar en remoto y redujeron su movilidad casi un 90%. ¿Qué pasó en verano? Que los ricos se fueron de vacaciones y casi doblaron la movilidad que tenían antes de la pandemia. Es gracioso, esto está también publicado, es decir, no es algo que tengamos oculto, hay varios artículos, se hacen un poco de búsqueda en Internet, pero la próxima vez que se planifique cualquier nuevo desarrollo urbano, cualquier nueva línea de metro, cualquier nueva línea de autobús, tener en mente todas las asimetrías que se producen y por el hecho de que estemos favoreciendo la movilidad de unos pocos, posiblemente estemos perjudicando la movilidad de otros. La pregunta ahora es si os asusta el Big Data o no os asusta. Y yo estoy luego abierto a cualquier pregunta que podáis tener. Muchísimas gracias. Es que ricasco. A ver, ahí tenemos. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Bueno, nos asusta, lo en que nos impresiona, ¿no? Con todos estos datos que nos has ofrecido. Bien, pues seguimos con análisis, hablando del análisis de datos y de lo que puede ofrecer. Ahora de la mano de Antea Greco, Partnership Lead Italy and Spain de VIA, que nos vas a hablar, bueno, en primer lugar de lo difícil, ¿no? que puede ser el análisis de estos datos, pero bueno, pues con vuestro software ayudáis a que las ciudades puedan plantear cambios en la red de transporte público y hacerla más eficiente y sostenible. Así que todo tuyo, adelante, Antea. Uy. A ver, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que también hay una comida sin expertos, así que gracias por comer con nosotros. Me alegro que ha llegado el café también, así que bueno. Yo soy Antea Greco, soy responsable de Partnership de VIA, que es una empresa de tecnología que ayuda a ciudades en todo el mundo a lanzar soluciones de transporte a la demanda y a planificar el transporte. Y lo que hemos hablado hoy, no... A ver. Ahora sí. Que lo veo en el ordenador, pero no lo veo aquí. Creo que hay otras personas que te pueden ayudar más que yo en esto. Mira ahora. Ahora sí, vale. Así que lo que ya hemos hablado un poco hoy de cuánto todo el tema del evento, que es tan importante al día de hoy, cambiar la movilidad para que sea más sostenible. Y para hacer eso es importante tomar decisiones basadas en los datos. Y no solo encontrar datos que sean relevantes, pero también entender cómo utilizarlos. Yo he trabajado 7 años antes en Telefónica, que hacía algo parecido a lo que se estaba discutiendo antes en Big Data, a utilizar datos de transporte, datos de tecnología móvil para entender cómo se desplazan las personas. Y en esa época estaba en América Latina y cuando hablaba con ciudades, con operadores, me decían, vale, me parece increíble, pero ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo lo utilizo? Y cómo utilizar datos, cómo analizarlos, es un tema muy importante.
Y lo que os quería un poco comentar hoy es explicaros algunas herramientas que utilizamos en Vía para ayudar a ciudades a analizar datos y a lanzar soluciones más sostenibles. Así que lo que quería un poco explicar hoy es, de un lado, cómo visualizar y analizar de forma mejor datos, cómo plantear de forma sencilla cambios y ver cuál es el impacto de esos cambios, y luego también cómo comunicar esos cambios a la población, que es un tema también muy crítico. Y luego quería un poco introducir el concepto de transporte a la demanda, porque lo que hemos visto hoy es que el problema principal que se va peorando y que ha empeorado con el COVID es el transporte con vehículos privados, que va aumentando. Así que es importante ofrecer soluciones que sean más cómodas para que las personas dejen el vehículo privado y se mueven con movilidad pública. Como primer punto, un poco para cómo visualizar y analizar datos de transporte de forma mejor, os quería un poco hablar de las herramientas que utilizamos con Remix. Remix es una empresa que es parte de Vía y que es una plataforma visual que apoya ciudades y operadores a modelar la movilidad urbana. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es la plataforma de Remix y aquí hemos cargado los datos de Bilbao, y como podéis ver es una herramienta, y también hay otras, pero un poco quiero mostraros cómo lo hacemos, que permite en pocos segundos de cargar todos los datos de transporte en la plataforma y verlo de forma muy sencilla. Y no solo eso, calcular, ver todas las líneas y ver toda la información sobre cada línea. Aquí es un pequeño vídeo donde se puede seleccionar una ruta de transporte, una línea fija, y en pocos segundos modificarlas y ver en tiempo real qué impacto tiene esta modifica. Así que se puede ver en pocos segundos cuántos vehículos se necesitan con esa nueva ruta, cuál es el coste adicional, y también se pueden cargar datos sociodemográficos y ver cuál es el impacto también en esos datos. Así que ver cualquier cambio de ruta, qué impacto tiene en la población, en las viviendas, en la población mayor, y todos los datos que queremos añadirle. Y también otro tema que hablamos también antes es el tema de la accesibilidad. A ver, es muy importante a la hora de dejar un vehículo privado entender cuánto tiempo demoro para llegar a mi destino. Y otra cosa que se puede visualizar en Remix es una mapa para ver una persona que se puede poner en cualquier lugar, que también puede ser un hospital o cualquier lugar de la ciudad, cuánto tiempo demora con el transporte público a llegar a su destino. Y aquí en azul hay 15 minutos, 30, 45 y 60. Así que se puede ver de una forma muy visual la accesibilidad de una red de transporte público. Y eso se puede utilizar para compararlo, por ejemplo, con el vehículo privado, y para ver cómo algunos cambios también modifican la red de transporte y su accesibilidad. Y luego el otro tema es, una vez que medimos el impacto de algún cambio y decidimos hacer esos cambios, ¿cómo lo modificamos? O también si hay alguna desviación, ¿cómo se comunica a los pasajeros? Y también esa es una forma de comunicar de forma muy sencilla a los ciudadanos los cambios que hay en una red de transporte. Y eso, por ejemplo, es una pantalla del operador de bus de Nueva York, que en Twitter pone cada día imágenes que son sacadas de Remix, de desvíos, cambios, para que los ciudadanos puedan ver de forma muy sencilla cómo utilizar el transporte público. Y eso, a la hora de utilizarlo más, es muy importante también. Y el otro tema que quería un poco introducir es el transporte a la demanda. Es decir, cómo podemos ayudar a operadores y ciudades a lanzar soluciones de transporte que sean más cómodas para los ciudadanos. En vez de tener una ruta fija que va de un lugar a otro y que pasa cada hora, así que tengo que quizás andar 15 minutos, esperar una hora para que llegue el vehículo, a lo mejor voy a coger mi coche y no voy a utilizar el transporte público. Si somos capaces de lanzar soluciones que permiten una mayor flexibilidad, donde yo puedo pedir el vehículo de mi casa en mi móvil y puede llegar a los 15-20 minutos cerca de mí y llegarme a mi destino
en una forma muy rápida, eso puede llegar a aumentar el uso del transporte público de 3-4 veces. Y lo hemos visto en muchas ciudades donde trabajamos. Así que es una herramienta muy importante. Y de esta forma lo que estamos haciendo a través de la herramienta Remix es medir no solo una forma de transporte fija, pero también una forma de transporte a la demanda. Es decir, en una ciudad donde se pueden lanzar en qué zonas se puede lanzar transporte a la demanda y cuáles pueden ser los parámetros. En base al número de pasajeros, cuál podría ser el tiempo de espera promedio para un vehículo, cuántos vehículos se necesitan para ese tipo de transporte y cómo integrarlo con la red de transporte fija. Y toda la parte de planificación, de simulación es muy importante. Así que cómo analizar los datos y cómo simular forma de transporte antes de lanzarla también es un tema muy importante. Es que lo que hacemos en VIA es eso. Tenemos una herramienta de simulación propietaria y ayudamos a muchas ciudades a entender cómo puede ser el impacto del transporte a la demanda antes de lanzarlo. Esos son algunos tipos de transporte a la demanda, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta al lanzar un servicio de transporte a la demanda. Uno, el área del servicio. Puede ser un caso de uso rural, por ejemplo, en una zona donde no hay transporte público y un transporte de red fija puede ser muy ineficiente y un transporte a la demanda puede ser muy útil. O en un área periférica o incluso en un área urbana. El tipo de servicio que puede ser por caso de uso, primera o última milla, o zonal, o transporte nocturno, que por tema de seguridad es muy importante. Tipo de vehículo, tamaño del área, tamaño de la flota. Esos son algunos partners con quien trabajamos, pero hay muchos casos de uso y es importante entender por qué caso de uso se necesita y dónde funciona mejor. Y bueno, luego, y casi acabo, no os quiero abrir mucho, hay la parte de lanzar esos servicios y a la hora de lanzarlos también es importante definir cómo lanzarlos. Entonces, identificar el tamaño y la forma correcta de la zona, identificar el tipo de vehículo correcto para ese servicio, identificar las tarifas, las promociones y definir la calidad del servicio. Tenemos servicios muy grandes, por ejemplo, en Berlín hay servicios con casi 200 vehículos y servicios muy pequeños. En cada servicio hay un caso de uso diferente y el servicio se construye de forma diferente en base a los ciudadanos y a lo que necesitan. Y luego es importante analizar los datos de forma continua, como un ciclo. Entonces es importante identificar las métricas, la tasa de utilización, la tasa de participación, el tiempo de espera promedio, porque si lanzo un servicio más flexible, más cómodo, no puedo dejar que las personas esperen 1 hora para el vehículo. Tiene que ser un servicio más eficiente. Aquí es un ejemplo de un servicio que hemos lanzado en Tenerife este año. Trabajamos con TITSA y con el Cabildo y lanzamos un servicio en una área rural de la isla. Y es muy interesante porque lo que hicimos es cargar en Remix todos los datos también de origen-destino y se puede analizar de esta forma quién ha utilizado el servicio, para ir a dónde, desde cualquier zona, todas las personas dónde han ido, a qué hora del día. Y eso es muy importante también para entender cuál es el caso de uso, por qué la gente lo utiliza. Y, por ejemplo, hay muchas personas mayores que en esa zona rural no sabían cómo desplazarse, que tenían que esperar al hijo, a la hija que le llevase a la ciudad. Y de esta forma tenían una forma más independiente para utilizar el servicio. Y bueno, un poco la idea es seguir analizando los datos. Una vez que utilizar los datos para planear el transporte y también lanzar servicios de transporte que generen datos y mejorar el servicio y retroalimentar todo el sistema. Así que, bueno, es un poco unos slides sobre VIA, sobre lo que hacemos, donde todos los países donde estamos, pero cualquier pregunta, aquí estoy para contestarla. Muchísimas gracias. Antea, muchísimas gracias a ti por tu presentación. La verdad es que sí que nos están llegando preguntas. Lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo para responderlas todas. En cualquier caso, las preguntas que se nos queden sin formular y sin contestar, a través
la plataforma virtual podéis conectar con todos los ponentes para obtener respuesta. Ahí queda este mensaje. No sé si hay alguna pregunta aquí, porque sí que se puede hacer, o sea, tenemos unos cuantos minutos, pero está el micrófono abierto a las personas que estáis en la sala, en esta sala Jaureguía del Palacio Euskalduna. ¿Sí? Eso no es una pregunta. Bueno, pues nosotros sí que tenemos, voy a formular una pregunta en concreto a Lever. ¿Cómo los fondos Next Generation pueden ayudar a la descarbonización? ¿Tenemos el micrófono? Sí, se lo puedes... O bueno, si quieres venir aquí directamente. Josu, como quieras. Ya que me he despojado de la... No funciona. No funciona, sí. Ya Que me he despojado de la chaqueta, respondo desde aquí, así doy menos. Más informal. Pero igual si puedes mirar al público, por favor. La respuesta es... Gracias. Vamos, pues ya puesto. Pues sí, ¿no? La respuesta es la misma de todo lo que he estado contando al principio. ¿Cómo puede ayudar los fondos Next? Es decir, ¿cómo puede ayudar el dinero que nos gastemos, público o privado, en la descarbonización? Pues si lo dedicamos a la transición tecnológica de los motores, ya sea de combustión o eléctrica, ya os he contado el recorrido que tiene. ¿A qué tenemos que dedicar nuestro dinero si queremos descarbonizar la movilidad? A lo que sea que consiga que utilicemos menos el vehículo privado y más otro tipo de movilidades. ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase? Pues yo, aunque me habían limitado mi cuota de políticamente incorrecto en la oficina y la he cubierto ya, lo siento mucho porque después del vino y el café, por mucho que lo haya oído en este congreso y en todos los congresos a los que asisto desde el año 92, las políticas y las inversiones de incentivación del transporte público, de la bicicleta, de la infraestructura ciclable, de la infraestructura peatonal, no consiguen que los conductores dejemos nuestro vehículo privado y nos pasemos a otro modo. Todas esas inversiones son absolutamente imprescindibles, pero no son en absoluto suficientes. Zanahoria, llevamos, yo conozco sobre todo Euskadi, Vizcaya, el Bilbao metropolitano, 30 años gastando ¿cuántos millones en transporte público? Maravilloso, Zanahoria toda. Tenemos una ciudad cada vez más vivible. Nos gastamos muchísimo en tener unos espacios públicos acondicionados y agradables para el ciudadano, para el peatón, incluso para ese conductor que se baja de su coche de última generación, pero acaba siendo un peatón un ratito. Mejoramos nuestra ciudad, mejoramos el transporte público hasta límites insospechados. Tenemos unas calidades de servicio altísimas. Y Bilbao hemos ido más tarde que Vitoria y Donosti, pero también tenemos bicicletas por las calles. Y conseguimos que el conductor se salga de su coche. Os lo he dicho hace un momento, en 20 años 30% más de kilómetros en nuestros vehículos privados. Por lo tanto, sigamos gastando en Zanahoria, pero hasta que no hagamos algo con el palo, y lo siento, la transformación no sucede. La descarbonización no sucede. La reducción del consumo de energía en el transporte y la movilidad no sucede. El cambio de comportamiento no es suficiente con que midamos la accesibilidad. Esos análisis son súper importantes, pero si nos hubiera puesto en esos tiempos, en esa corona de desde aquí, que estaba casi en el centro de Leioa, ese señor donde tenemos la oficina nosotros, en cuántos minutos llego en transporte público, al punto más lejano que se llevaba en 50 minutos, en coche se llega en 12. No se puede competir con eso. No vamos a conseguir que el transporte público sea más sexy para el conductor que su propio vehículo privado, en el que voy escuchando mi podcast o mi programa de radio favorito, alguno incluso viendo vídeos de YouTube. Tengo compañeros. No vas a conseguir que ese señor que está cómodo en su vehículo privado, ¿qué frecuencia tiene? Toda. ¿Qué horario? El que él quiere. ¿Qué tiempo de viaje? El menor. ¿A qué temperatura? A la que a él le da la gana. ¿No? Entonces, ¿hay un transporte público capaz de convertir con eso? No, no lo hay. Nos pongamos como nos pongamos. Tenemos que empezar a reconocer, y no son medidas caras, lo que pasa que son medidas políticamente incorrectas, que al ciudadano le cuesta mucho asumir, y que hace falta una valentía política, pero haría falta un consenso social para que reconozcamos que nos estamos cargando nuestra salud, la de nuestros ciudadanos, conciudadanos, y el planeta.
La misión es súper importante y vamos a seguir gastándonos dinero en tecnología, que también es importante, en mejorar infraestructuras ciclables y en mejorar el transporte público, que es muy importante. Con lo cual, respondiendo, ¿en qué nos tenemos que gastar en el de Lleret? No lo digo otra vez, ¿verdad? Muchas gracias, Josu. Josu y a los demás ponentes y al público por enviarnos por su participación con sus preguntas. Ha sido muy interesante compartir esta comida con vosotras, con vosotros. Tenemos que cortar ahora la emisión, el streaming. Volvemos dentro de un cuarto de hora a las 4:15 y es que sigue Zoom Bilbao hoy y mañana. Gero arte, eskerrik asko, ondo izan.